El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y le ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber acompañado al Señor durante la realización de tantos portentos y de haber experimentado también el rechazo de los suyos en Nazaret, como veíamos el domingo pasado, ahora llega el momento de que los discípulos hagan ellos su propia experiencia. Recordemos que en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos también, el Señor los elige para que estuvieran con Él. Es decir, los elige para que convivan con Él, hagan la experiencia del encuentro con Jesús, se empapen de sus enseñanzas, lo vean actuar, lo vean obrar y a partir de ahí interioricen toda esa enseñanza para a su vez comenzar a transmitirla a ellos también. Entonces ahora llegó el momento de los discípulos. En este capítulo 6, hacia el final del capítulo 6, nosotros vemos que el Señor los envía. Los envía de dos en dos, una para que se apoyen mutuamente y otra teniendo en cuenta la norma de la ley judía que establece que el testimonio de dos personas hace que un testimonio sea válido, o sea que no solo se apoyaban mutuamente con la compañía, sino que aparte el testimonio de uno convalidaba el testimonio del otro ante los ojos de los testigos. Y nos llama la atención también la forma en que los manda. Vayan ligeros de equipaje. No lleven alforja, no lleven dinero, no lleven provisiones, no lleven cambios de ropa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El anuncio del reino, el anuncio de ese reino de Dios que ya está presente y que lo tienen que presentar como algo inminente porque el Señor Jesús ya está entre nosotros y el reino ya comenzó con la presencia del Señor. Ese anuncio es urgente. Entonces no pueden estar preocupados por el equipaje, no pueden estar preocupados por las provisiones, no pueden estar preocupados por un montón de cosas que conlleva los preparativos de un viaje, sino que ellos tienen que así salir, ir y anunciar. Pero también el Señor les está garantizando de esta manera que Él mismo va a proveer. O sea, tienen que ir, anunciar y al mismo tiempo poner toda su confianza en la providencia de Dios. Porque el Señor va a proveer a sus necesidades y no les va a faltar nada. Al enviado, al apóstol, el Señor lo va a proveer y no le va a faltar nada. Y ellos tienen que confiar también en esa providencia de Dios. Esa providencia de Dios que se va a materializar a través de la asistencia que le van a ir prestando en los distintos lugares donde ellos van a ir a anunciar. El trabajador merece su paga y el trabajador de la mies del Señor también merece su paga y esa paga la va a recibir. La va a recibir de todas aquellas personas de buena voluntad que los van a recibir, los van a acoger, van a escuchar su enseñanza y van a aceptarla y van a seguir el camino del reino. Y hay un detalle.
les dicen, vayan calzados con sandalias. Y este es un detalle que a veces se nos pasa desapercibido. ¿Qué significa ir calzado con sandalias? Bueno, en aquella época evidentemente el calzado a veces no era la cosa más habitual del mundo, pero existían distintos tipos de calzados. La sandalia era el calzado del Señor, era el calzado del Hijo. Era el calzado de aquel que no tiene que ir a trabajar en el campo. El esclavo que trabajaba en el campo o el siervo que trabajaba en el campo debía llevar los pies cubiertos para no lastimarse con las zarzas, con las espinas, con todo aquello que podía llegar a encontrarse en el campo. Inclusive para protegerse a lo mejor también de alguna alimaña que anduviera por ahí. Entonces usaban un tipo de calzado abotinado. El Señor, que no tenía que ir a trabajar en el campo, usaba sandalias. El esclavo que trabajaba dentro de la casa generalmente andaba descalzo. Es decir, el Señor les dice, vayan con sandalias. Usen el calzado del Señor, el calzado del Hijo. El trabajador del reino no es un trabajador del campo, no es un esclavo de la casa. El trabajador del reino tiene su dignidad y por eso va a usar sandalias. Un detalle que a veces nos pasa desapercibido, pero que es importante. El apóstol, el enviado del Señor, no es cualquier cosa, entre comillas, a los ojos humanos, sino que es un enviado de Dios y por consiguiente no puede ir con la vestimenta del esclavo o del sirviente, porque sirve solo a Dios, no sirve a los hombres. Y si sirve a los hombres, los sirve desde el ministerio, los sirve a través de la predicación, los sirve a través del anuncio. Sirve a Dios y a los hombres los sirve como servicio a Dios. Entonces, el enviado está llamado a anunciar el reino, anunciar la inminencia del reino y a confiar plenamente en la providencia de Dios. Cuando nosotros reflexionamos sobre el perfil del apóstol, el perfil del enviado de Dios, tenemos estos tres elementos, ¿no? O sea, el enviado tiene que vivir la urgencia del anuncio, lo que también algunos llaman la compulsión evangélica. El anuncio del reino es algo urgente, el anuncio debe llegar hasta los últimos confines de la tierra, hasta el último ser humano del mundo. Ese anuncio es urgente, no se puede detener, no puede distraerse en una serie de previsiones humanas que son muy necesarias cuando uno va de viaje. Entonces no tiene que preocuparse por el equipaje, por las provisiones, etcétera, etcétera. Y aparte, el enviado del reino tiene su dignidad, por eso lleva sandalias. El anuncio, obviamente, requiere la fe. El apóstol, primero que nada, debe ser una persona de fe. El apóstol, primero que nada, tiene que tener a Cristo en su corazón y en su vida. Por eso el Señor manda a los apóstoles recién ahora. No los mandó al principio. Al principio los eligió para que estuvieran con Él, Marcos 3:13. Y ahora, Marcos 6, los está enviando porque ya estuvieron con Él, ya hicieron la experiencia de Él. Entonces ya tienen a Cristo en su corazón y en su vida. Nosotros, como bautizados, también somos apóstoles, también somos enviados, también estamos llamados al anuncio. Y también estamos llamados a preocuparnos por aquellos que están constituidos por Dios como sus mensajeros, como sus anunciadores. Por eso tenemos que ayudar
al apóstol, tenemos que ayudar al enviado de Cristo, tenemos que ayudarlo, tenemos que sostenerlo con nuestra oración, tenemos que sostenerlo también con nuestra colaboración. De aquí parte ese principio de la necesidad de colaborar con la misión de la Iglesia, con la misión de los pastores. Pero ojo, el pastor tiene un compromiso muy grave y muy serio. Porque este anuncio urgente significa que el pastor tiene que tener un celo muy arraigado en su vida y en su corazón por la salvación de las almas. Porque la misión principal del pastor es atraer las almas a la salvación. Y nosotros como creyentes estamos llamados a colaborar también con esto. Y estamos llamados a tener en cuenta que nosotros también tenemos que preocuparnos por la salvación de las almas. Primero la nuestra, obvio, viviendo de acuerdo con la ley de Dios y viviendo de acuerdo con los mandamientos de la ley de Dios. Pero también la salvación de las almas de los demás, especialmente de aquellas personas que nos han sido confiadas, los miembros de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos llamados a colaborar con la salvación de las almas también de los demás, aquellos que están subordinados a nosotros de alguna u de otra manera. Tenemos que ayudarlos en este camino. Pero también tenemos que colaborar con la salvación de las almas de todos. Porque el llamado a la salvación es un llamado universal, están todos llamados a la salvación. Y está clarísimo que la voluntad de Dios es que todas las almas se salven. Lamentablemente, como Dios respeta nuestra libertad y no todos libremente estamos acogiendo el llamado del Señor, y no todos van a recibir ese llamado, no todos lo van a interiorizar, no todos lo van a vivir, lamentablemente no todos se van a poder salvar. Y ahí entra nuestra contribución, nuestra colaboración, nuestro granito de arena. La salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia y es esa salvación la que tiene que preocuparnos. Y es eso sobre lo que tenemos que trabajar. No solo los pastores primero que nadie, porque para ello han sido constituidos por Dios como sus enviados, como sus ministros, pero todos estamos llamados a trabajar por la salvación de las almas. Pidamos al Señor que no nos dejemos distraer, sino que realmente tengamos en mente, tengamos presente que la salvación de las almas depende en gran medida de cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.